Bueno, buenos días, mi nombre es María Teresa Sánchez, yo soy catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. Entonces, la idea de hoy es presentaros las titulaciones de ingeniería que nosotros impartimos, las dos ingenierías que hay en mi centro, más otro grado que pertenece a la rama de ciencias y que es el grado en enología, ¿vale? El título ha cambiado mucho, vosotros sabéis que además ahora mismo no se pueden utilizar nombres sexistas porque cuando yo estudié la carrera se llamaba ingeniero agrónomo. Como acaba en O, está ligado parece a lo masculino, aunque no tiene nada que ver, yo no lo entiendo así. De hecho, a mí me dieron la oportunidad de cambiar mi título, no lo quise cambiar, yo no quise ser ingeniera agrónoma, pero ahora mismo se denomina, es un grado más un máster. El grado se llama Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural. Siempre se ha relacionado ingeniero agrónomo con el campo y realmente no es así. Sí que tiene una base agraria muy importante, pero luego la carrera se bifurca en 4 orientaciones. El grado se bifurca en 4 orientaciones. Está el típico ingeniero agrónomo que sí está en el campo, que es el ingeniero que realiza la orientación que se llama horticultura y paisajismo. Hay otro ingeniero agrónomo que es el que lleva, ingeniero agrónomo graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural, que es el que lleva todas las explotaciones agroganaderas, o sea, toda la ganadería, todo lo que vosotros veis en la televisión relacionado con ganadería, hay un ingeniero que es el que realiza todas esas instalaciones agroganaderas, ¿vale? Después hay un tercer graduado en ingeniería, que es el graduado que lleva la ingeniería que se denomina rural. Por ejemplo, todos los caminos, todas las presas de tierra, etcétera, eso lo hace otro ingeniero, que es el que se llama ingeniero agroalimentario, orientación ingeniería rural. Y por último, hay un cuarto ingeniero, que es el ingeniero que yo estudié, que es el que lleva todo lo que es alimentos. O sea, cuando vosotros entráis en una industria agroalimentaria, todos los equipos que transforman el producto desde el campo hasta el consumidor, ese ingeniero es el que lleva alimentos, se llama ingeniero agroalimentario, orientación ingeniería alimentaria, ¿vale? Entonces, como veis, la carrera es muy amplia, como he dicho al principio, tiene una base agraria importante, porque lógicamente nosotros no procesamos pastillas, como serían los ingenieros químicos o los ingenieros industriales, orientación química, sino que nosotros transformamos alimentos, ¿vale? Entonces, eso nos da un campo de acción enorme, porque nosotros llevamos desde lo que es el diseño de la máquina que cepilla y que encera una fruta hasta lo que es el diseño de la cámara frigorífica para conservar esa fruta. Toda la cadena de transporte de los alimentos también entra dentro de la ingeniería agronómica. Como vosotros sabéis, el primero de la ingeniería ha vuelto a ser, cuando yo estudié era común para todos los ingenieros de España. Estudiara la ingeniería que estudiara era común. Ahora ha vuelto a ser otra vez, con los grados vuelve a ser común. Entonces el primero de ingeniería, que es un primero basado en las materias que nosotros llamamos troncales y básicas, como son la física, las matemáticas, la química y el dibujo, se llamen como se llamen, porque las matemáticas se dividen en cálculo y álgebra, etcétera. Eso vuelve a ser común para cualquier ingeniería que vosotros desarrolléis, ¿vale? Con lo cual podéis hacer primero en Córdoba y luego si queréis ir a otra ingeniería, pues directamente lo podéis hacer. Es una profesión muy bonita, es muy atractiva y es muy práctica. O sea, cuando tú entras en una escuela técnica, se llama escuela técnica y no facultad, lo primero que te dicen es que tu mente la van a preparar durante un conjunto de años para que tú inmediatamente resuelvas problemas del sector, el que sea, en este caso el agroalimentario, y lo resuelvas muy rápidamente y al menor coste posible. Entonces, las escuelas técnicas lo que hacen es preparar la mente de las personas para que finalmente acometan y solucionen problemas técnicos, ¿vale? ¿Yo qué os voy a decir de la carrera? Pues que a mí me resultó apasionante y me resultó muy bonita y muy atractiva y con muchísimas posibilidades de trabajo. Vosotros no tenéis nada más que daros una vuelta por el mundo y veis que los países lo que tratan es hacia industrialización de los productos. O sea, siempre nosotros procesamos los productos que vienen del campo y nosotros comemos 3 veces al día, con lo cual es y pobrecito del que no lo haga, con lo cual es una carrera de muchísimo futuro.
No sé por qué siempre se relaciona con ingeniero agrónomo exclusivamente o graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural exclusivamente con el manejo de fincas. Es cierto, hay unas partes de ingenieros que realizan eso, el manejo de los grandes latifundios en Andalucía o de los minifundios en el resto de España, pero no necesariamente. Está el ingeniero que ya os he dicho que proyecta almazara, el que proyecta fruta y hortalizas de la cuarta gama, el que proyecta caminos rurales, el que proyecta presas dentro de las presas de tierra dentro de las instalaciones, el que hace edificios ganaderos, etcétera, ¿vale? Entonces, esa es una primera imagen que vosotros tenéis que tener en consideración. No es el ingeniero que le ayuda al profesional que tiene una finca a transformar esa finca y hacerla rentable. Puede trabajar en un montón de cosas más. La ingeniería está proyectada ahora mismo, como he dicho, en un título de grado de 4 años y va a seguir así a pesar del decreto último que indica el ministro que se puede hacer 3+2. Y después hay un máster. El máster ha cambiado el nombre, ya no se llama ingeniero agrónomo, se llama ingeniería agronómica, porque ya no es cesista, ¿vale? Entonces ese máster es un máster de 2 años y te da ya las atribuciones de ingeniero superior, que son las que yo estudié directamente, ¿vale? El graduado te permite ir a posiciones de grupo 1 de la administración, en cualquiera de los grados que vosotros curséis, pero el máster te refuerza esa formación y te especializa todavía más, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, todos los chicos de la primera promoción del grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural se han quedado en la escuela haciendo el máster de Ingeniero Agrónomo o Ingeniería Agronómica para llegar a una titulación superior, ¿eh? La escuela ofrece y siempre ha sido pionera en el programa de intercambio de estudiantes. Vuestro colegio tiene una enorme ventaja con respecto a los estudiantes que yo le doy clase. Ellos, la máxima dificultad, pensaron, no está, vosotros pensaríais que está en las matemáticas, o que está en la física, o que está en la química. No, no. La máxima dificultad que tienen ellos es superar en el nivel B1 de inglés. Yo tengo graduados con el proyecto fin de carrera terminado y que su pesadilla ha sido el título este B1 que pide. Eso para vosotros no va a tener ninguna dificultad, porque vosotros ya sois bilingües, estudiáis una educación bilingüe, habéis tenido el privilegio de acceder a una educación de tipo bilingüe. La escuela imparte muchas asignaturas en inglés y está muy bien, porque además ya sabéis que yo siempre le digo a los estudiantes lo siguiente: la carrera te ayuda mucho, la carrera más el inglés te abre el mundo entero, ¿vale? Yo tengo ingenieros, por ejemplo, alumnos míos que están trabajando ahora comercializando aceite con Arabia Saudita, o que están trabajando con FAO en los países del tercer mundo, o en consultoras, vosotros sonarán consultoras que trabajan en África, igual que están haciendo el AVE de la Meca y son ingenieros españoles los que lo realizan, pues exactamente igual los ingenieros agrónomos están trabajando con la FAO, que sabéis que tiene la sede en Roma, pero que se mueve por todo el mundo, y lo primero que le exigen es el inglés. Igual que nosotros, vosotros sabéis que la política agraria se negocia en la Unión Europea, ahí están los ingenieros agrónomos negociando esa política con la Unión Europea, o negociando los acuerdos con terceros países en todo el tema que es agricultura, ¿vale? El ingeniero agrónomo también tiene algo muy importante, que es todo el estudio de la economía agraria. Cuando nosotros vamos a negociar con Bruselas, con la Comisión, nosotros tenemos que tener unos rankings económicos y saber qué cultivos son más rentables, qué número de hectáreas vamos a cultivar, etcétera. Y eso, para negociar eso, tiene que haber un especialista también en economía agraria y de hecho la carrera tiene una orientación de economía muy importante, ¿vale? Ese es ingeniero agrónomo o graduado más máster, que te daría las mismas atribuciones que yo estudié, ¿vale? Luego hay otra ingeniería que podríais estudiar, que es la ingeniería forestal. Vosotros sabéis que antiguamente, cuando yo estudié, que hace ya casi más de 25 años que terminé la carrera, solo había una escuela de ingenieros forestales en España, que estaba en Madrid. Hoy día el título también se puede impartir en Córdoba, en muchos más sitios que inicialmente. Entonces ese es el ingeniero que maneja los bosques, por así decirlo, todas las repoblaciones forestales, todo lo que son desarrollos de plantas forestales, etcétera, ese lo lleva el ingeniero forestal. Entonces tiene un primer grado, como todas las ingenierías, más un máster, ¿vale? Y está muy bien, es otra orientación de la ingeniería. Y exactamente igual que el ingeniero agrónomo es el que negocia con Bruselas la política agraria, negocia con Bruselas todo lo que es el manejo del medio ambiente.
desde el punto de vista de la ingeniería. Y que lleva a cabo el desarrollo de todo lo que son, ya os digo, nuevo desarrollo de los bosques, mantenimiento de los bosques, llevan también todo el desarrollo de jardines, junto con el ingeniero agrónomo que realiza la especialidad de hortofruticultura. Hay una especialización muy importante y que mueve mucho dinero, mucho volumen de negocio, aparte de la de industria agraria, que por supuesto es la clave, que es todo el desarrollo de parques y jardines. Entonces ahí entran el ingeniero, el graduado agroalimentario y del medio rural, más el ingeniero forestal, ¿vale? Todo lo que son incendios forestales, los jefes de esos bomberos, de esos personas que colaboran en los incendios, en apagar incendios, etcétera, son ingenieros forestales. Y es un cuerpo que, ya os digo, como antiguamente solo había una escuela en Madrid, un cuerpo como de élite, ¿vale?, dentro de la ingeniería. Bueno, si os decidís por ingeniero agroalimentario, la escuela tiene pensado para vosotros lo que es un doble título. O sea, en 5 años tú puedes obtener 2 grados. ¿A qué le han unido el ingeniero agroalimentario y al medio rural? A otro grado, que es muy especializado, que es un grado en enología, ¿vale? La enología es el mundo del vino y vosotros sabéis que ahora mismo está muy en boga que a lo que se llaman maridajes, y cuando tú tomas un alimento lo relacionas con un determinado vino, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de denominaciones de origen muy importantes en Andalucía, ya vosotros sabéis que una es muy famosa, que es la de Jerez, ¿vale? Aquí en Montilla Moriles hay otra denominación de origen de los vinos de Montilla Moriles, están los vinos del condado de Huelva, está la manzanilla de San Lucas, os sonará. Entonces, el sector del vino, que se llama enología en el sector más amplio porque une viticultura más transformación de la uva en vino, los brandy, los licores, etcétera, ese título también lo imparte nuestra escuela. El título de enólogo, de grado de enología. Entonces, lo ha unido al ingeniero agroalimentario, lógicamente a la orientación que más próxima está a ese título, que es la orientación ingeniería alimentaria, y en 5 años podríais tener los 2 grados. Desde primero elegiríais hacer los 2 grados y tenéis un plan de estudios como diferente, de tal forma que a los 5 años salís con el grado de agroalimentario del medio rural más el grado en enología. Y luego podéis seguir con el máster ingeniero agrónomo sin problema ninguno, ¿vale? ¿Qué significa ese tercer grado que imparte la escuela? Significa una profundización en un aspecto muy importante del sector agroalimentario, que es el sector de los vinos, y que mueve muchísimo dinero, como vosotros sabéis. Andalucía, ¿en qué es especialista? En aceite y en vino, ¿vale? Primera productora mundial de aceite de oliva, Andalucía, eso ya lo sabéis. Y luego también el sector de los vinos es clave. El sector de los vinos orientado desde todos los puntos de vista, desde lo que es producción agraria, que vosotros sabéis que antiguamente nosotros no cultivábamos uvas tintas en Montilla Moriles y que eso se ha reconvertido todo y que ahora hay unos tintos muy buenos en Montilla Moriles, desde lo que es, ya digo, producción agraria, lo que es elaboración de esos vinos para obtener la máxima calidad, con todos los procesos industriales que hay ligados a la transformación de la uva al vino, y después, por supuesto, lo que es comercialización, ¿vale? Nosotros siempre hemos mantenido un programa de intercambio de enología con las mejores universidades del mundo que forman enólogos, que ya sabéis que son Francia, que destaca sobre todo por su formación en enología, y Alemania. Entonces me decían los alemanes, siempre me decían lo mismo, me decían: tus vinos son estupendos, vuestra calidad es magnífica, vosotros tenéis un alto contenido en azúcares, con lo cual la uva se transforma muy fácilmente en vino, pero nosotros vendemos. O sea, nosotros sabemos cómo vender. Por eso he dicho que la orientación económica de los grados nuestros resulta ser clave, porque tú tienes que tener un producto muy bueno, pero tienes que ser capaz también de ponerlo en el mercado y de venderlo, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta sobre la ingeniería. ¿Difícil? No. ¿Hay que estudiar? Sí. O sea, la ingeniería horrorosa que yo estudié, que era terrible, aquella ingeniería donde salían las notas de cálculo y de 200 aprobaban 2, y de álgebra y de los mismos 200 aprobaban 3, y que a la escuela entrábamos 200 estudiantes y al año siguiente salían 150 para ingeniería técnica industrial, que era lo otro que había en Córdoba. No, hoy día es razonablemente accesible la ingeniería, dentro de que resulta ser una ingeniería, lógicamente. O sea, una ingeniería, ¿qué significa? Pues que tú tienes que ser constante a la hora de estudiar, exactamente igual que vosotros hacéis en el colegio, exactamente igual, pero ya es más razonable que cuando yo estudié,
bastante más razonable, ¿vale? Y luego os abre muchísimas puertas, porque es muy técnica, como su nombre indica. Entonces, y eso además te ayuda. Yo siempre pienso que yo soy una persona X porque he realizado unos estudios Z. Si yo hubiera estudiado otro tipo de carrera, yo creo que mi mente estaría preparada para resolver problemas de otra manera. No significa que yo sea mejor ni peor, ¿vale? Simplemente que a mí me enseñaron a hacer práctica y a resolver problemas rápidamente, y eso es lo que te forma la escuela. Luego también me enseñaron que la vida era dura, con esos palos que nos daban a nosotros, ya os digo, y esa tasa de no aprobar que tenía mi escuela y de la que estaban muy orgullosos sus profesores, y eso también me ayudó, porque como la vida va a ser dura, cuanto más me preparen para esa dureza en el trabajo, pues mejor estoy formada y más difícil me va a hacer adaptarme a lo que es el mercado laboral. Porque el mercado laboral no tiene horario, eso de trabajar de 8 a 3, no, y menos los ingenieros que están en las empresas privadas. O sea, el que está en la Junta de Andalucía ni siquiera, porque además tienen que trabajar algunas tardes, etcétera. O sea, ni siquiera el típico funcionario de la Junta es de 8 a 3, ¿vale? Porque cuando tú vas ascendiendo en la Junta, la responsabilidad es muy grande y tú de 8 a 3 no las puedes llevar a cabo, ¿vale? Pero sí que es muy atractiva, es muy bonita, y yo desde luego, si volviera a nacer, la volvería a hacer. Eso por supuesto, eso lo tengo clarísimo. Si a mí me dijeran, ¿qué vas a hacer? Si volvieras a nacer, ¿estudiarías lo mismo? Por supuesto que sí, eso totalmente seguro, de eso sí que estoy muy contenta. Yo luego tuve la oportunidad pues de quedarme en la escuela. Yo cuando entré en la escuela nunca pensé que iba a ser profesora de la escuela, ¿eh? Entonces entrábamos muy pocas chicas, hoy día eso ha cambiado muchísimo, ya la ingeniería no es una profesión de hombres, por así decirlo, sino que las chicas pues tienen la misma oportunidad que tiene un señor, e incluso están en las empresas, en los altos cargos de las empresas. Yo ya os digo que conmigo entraron 200, al año siguiente salieron 150 desgraciadamente, nos quedamos unos 50, de esos 50 terminamos y de eso había solo 5 chicas en ingeniería agronómica, ¿vale? Y todas nos hemos colocado, todas estamos colocadas, 2 compañeras mías están en la empresa privada, 2 están en la Junta de Andalucía, la única que se quedó en la universidad fui yo, ¿vale? Si os decidís por la universidad, el inglés es clave para vosotros, porque el mundo se relaciona en inglés y entonces eso os va a abrir muchísimas puertas y os va a ayudar muchísimo a la hora de colocaros, porque en todas las entrevistas de trabajo la harán en inglés o os harán una parte de esa entrevista en inglés, y sobre todo os permite tener amigos en todo el mundo. Para que os hagáis una idea, os dije que nuestra escuela tenía muchísimas relaciones y yo las trato de fomentar, ¿vale? Entonces yo tengo ahora una estudiante que se marcha a California a seguir formándose en lo que es tecnología post cosecha de los productos vegetales, que es lo que yo trabajo. O sea, una vez que tú recoges productos vegetales en el campo, ¿cómo los transformas? Porque tú no te los comes sin transformar. Incluso una mandarina que tú piensas que la mandarina viene del árbol a la mesa, la mandarina se somete a un proceso de limpieza, de encerado, etcétera. Esos brillos que vosotros veis en la fruta, esos no son naturales, esos son ceras comestibles que se le aplican a los productos vegetales, ¿vale? Entonces ya os digo que nuestra escuela tiene relación con todo el mundo, la ha tenido desde siempre, ha sido pionera en la universidad. Cuando solo intercambiaba alumnos ETEA en mi escuela, pues mi escuela tenía como 70 estudiantes que movíamos todos los años y 70 estudiantes que recibíamos todos los años, con lo cual la formación es muy enriquecedora. Podéis tener también práctica en empresas. O sea, la escuela también tiene convenios con montones de empresas para que podáis hacer allí unas prácticas, y podéis hacer prácticas de verano, que se llama, o prácticas, y también prácticas en empresa, porque el plan de estudio lleva que tienes que pasar 4 meses en una empresa. Exactamente, eso es copiado de Alemania. Vosotros sabéis que en Alemania obligatoriamente cuando entras a la universidad ya te asigna una empresa donde tú tienes que ser útil y resolver problemas, igual que a los profesores también colaboran con las empresas y tienen que resolver problemas para esas empresas. Bueno, pues esa parte que hemos copiado de Alemania en los planes de estudio, pues resulta ser muy atractiva para nuestros estudiantes. Y luego, si la empresa te conoce y tú lo haces bien, tienes un montón de posibilidades de que la empresa te enganche, porque si se gasta dinero en formarte, luego no te deja ir. Con lo cual estamos colocando, introduciendo a los estudiantes en el mercado laboral, ¿vale? Y para nosotros lo más importante, yo cuando más contenta estoy es cuando me escriben mis antiguos alumnos y me dicen: mira, María Teresa, que estoy en no sé cuánto, que si necesitas que los alumnos vengan así en práctica, estoy encantado, porque ellos ya están a altísimos niveles dentro de la cadena alimentaria de transformación de los productos agrarios.
Y eso es maravilloso, o sea, tener un abanico de relaciones tanto con otras universidades como con las empresas agroalimentarias para nosotros resulta ser clave, resulta ser el éxito de nuestra titulación, ¿vale? Y siempre lo hemos cuidado mucho. Ya os digo que éramos muy pocos, que la selección era natural, en base a las matemáticas y en base a la física y a la química y al dibujo. Sobre todo cuando yo estudiaba, lo más difícil eran las dos matemáticas, el cálculo y el álgebra, y el dibujo. Luego con el tiempo han ido entrando y saliendo. Entraba la física, salía la física, entraba la química, salía a lo mejor el álgebra y el cálculo, etcétera, ¿vale? Pero ya os digo que la carrera se ha ido adaptando a los tiempos y que ese nivel de suspenso no era normal y por lo tanto se ha ido adaptando a los tiempos y a lo que tiene que ser una ingeniería que tiene que ser dura pero no durísima, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta, luego os voy a presentar, por ejemplo, en qué estoy trabajando y para que veáis hacia dónde se mueve la industria agroalimentaria y hagáis una idea de la labor que nosotros realizamos dentro de las industrias agroalimentarias, que a lo mejor como ingeniero agrónomo se relaciona con campo no lo teníais ni en la cabeza, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad que queráis preguntar sobre la carrera. Sí. ¿Qué bachillerato tienes que coger para...? Pues mira, nosotros nos encontramos con todo tipo de estudiantes. Lo lógico sería que hiciera el bachillerato que se llama tecnológico, ¿vale? Pero eso no significa que tú no puedas entrar en una ingeniería. Porque yo, por ejemplo, en mi bachillerato se dividía nada más que en ciencias y en letras, pero mi bachillerato, el que yo elegí, tenía química y no tenía dibujo. Nosotros teníamos obligatorio matemática y física y luego elegía entre química y dibujo, ¿vale? Entonces yo elegí un bachillerato con química y no con dibujo. Cuando llegué a primero de ingeniería, los primeros de ingeniería tenían 5 asignaturas, que eran las 2 matemáticas, el cálculo y el álgebra, la química, la física y el dibujo. Y yo me encontré con que no había elegido dibujo en COU, pero eso no significó que no pudiera hacer la ingeniería. ¿Me costó un poquito más? Sí, ¿para qué te voy a engañar? Me costó un poquito más hacerlo, pero no por eso no pude entrar. O sea, no hay problema dependiendo de que venga Lo más lógico es que haga el tecnológico, que te prepara más para lo que es una ingeniería, porque ya empieza a cambiar tu mente. Pero vamos, que si hace uno que tenga química y no tenga dibujo, no hay ningún problema. Yo lo que sí te aconsejaría es que por lo menos la química, que se ha transformado en casi una de las más duras de primero de ingeniería, pues que entrase en vuestro plan de estudio, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Pues voy a presentar en qué trabaja la industria agroalimentaria y cuál es el futuro de esa industria agroalimentaria. Y por último os enseñaré un vídeo, cuando ya estemos un poco más cansados, os enseñaré un vídeo de la titulación, ¿vale? Es fabuloso el que vosotros podáis trabajar, sí, que sea como apagado. Es fabuloso que podéis trabajar ya os digo, en el campo de la transformación de alimentos, porque tiene mucho futuro. De hecho, por ejemplo, pensad que muchas otras ingenierías están introduciéndose en el campo agroalimentario. Por ejemplo, los ingenieros industriales que tradicionalmente no han proyectado cámaras frigoríficas de conservación de alimentos están trabajando en conservación de alimentos y en proyección de cámaras frigoríficas. Los arquitectos, que ahora mismo desgraciadamente tienen muchísimo paro, se han introducido también en proyectar instalaciones de transformación de alimentos. Por ejemplo, las bodegas de La Rioja la proyectó Moneo, y Moneo es arquitecto. Entonces los arquitectos tienen una componente creativa muy buena y lo que es el edificio exterior le dan una imagen como más atractiva como que a lo mejor un ingeniero que no es tan artista, porque el ingeniero es más cuadriculado. Todos dicen que la ingeniería nos hace muy cuadriculado, tampoco creo yo que sea cierto. Lo que sí que te hace es muy práctico, ¿vale? Y ya os digo que los arquitectos ahora mismo están proyectando también industria agroalimentaria, porque desgraciadamente no tienen trabajo proyectando lo mejor lo que son viviendas, edificios singulares, etcétera. Y Rioja, que tiene mucha proyección internacional de sus vinos, ha contratado a los grandes arquitectos para que le hagan las fachadas de los edificios. Pero luego los procesos industriales, como no lo saben cómo se lleva a cabo la transformación de una uva a un vino, pues lo lleva a cabo un ingeniero agrónomo de especialidad en ingeniería alimentaria, ¿vale? Un graduado en ingeniería agroalimentaria del medio rural de especialidad ingeniería alimentaria, ¿vale? Bueno, yo os he traído una de las industrias que más futuro tiene y que a pesar de la crisis que hemos sufrido
en los últimos años, él lo está haciendo, a pesar de la crisis que hemos sufrido en los últimos años, sigue vendiendo y sigue consiguiendo un nicho de mercado que se llama, y sigue siendo muy rentable. Os he traído lo que se llama las industrias de la cuarta gama, ¿vale? Así, a lo mejor no sabéis ni lo que significa, porque nosotros a veces copiamos las palabras de otros idiomas, porque cuarta gama es lo que utilizan los franceses. Ahora os presentaré en qué consiste. Y mínimamente procesado, el minimally processed, es lo que habla el Reino Unido y lo que habla Estados Unidos, ¿vale? Esa es la industria. Bueno, estas son las frutas cortadas listas para consumir. Esa es la cuarta gama, ¿vale? Entonces, la expresión comida rápida, el ready to eat, que vosotros estáis cansados y que asociáis exclusivamente con McDonald's, está intentando atraer al consumidor y hacerlo saludable. Si vosotros entráis ahora en cómo se mueve el mundo y qué está financiando la Unión Europea en investigación, os daréis cuenta que lo que está financiando es lo que se llama food safety, o sea, seguridad alimentaria, y todo lo que es los medicamentos, o sea, los alimentos tratados como si fueran medicinas para incrementar la salud, ¿vale? Y entonces aparece una nueva palabra que se llama medicamentos. Y entonces ahí están los ingenieros agrónomos de mejora genética haciendo que las frutas cada vez sean más saludables y tengan mayor cantidad de sustancias antioxidantes para prolongar nuestra vida, ¿vale? Bueno, entonces sabéis que ahora los McDonald's están intentando vender lo que son los tarritos de fruta ya cortada lista para consumir, o el AVE está intentando que las personas se acostumbren a consumir las ensaladas con la salsa de yogur, etcétera. Las universidades están intentando poner en sus campus lo que son máquinas expendedoras y en vez de que vendan chocolate, etcétera, pues que descargue un tarrito de fruta o una ensalada, ¿vale? Esas son las máquinas de vending que vosotros seguramente estudiéis. Bueno, entonces aquí entra la labor del ingeniero agrónomo de industria agraria, porque el ingeniero lo que hace es que lo transforma, o sea, esto es como estaría el mercado en fresco, ¿vale? Y vosotros os encontráis estos productos en los supermercados que ya empiezan a aparecer y estos productos simplemente los tenéis que llevar al plato. Entonces, lo que se llama listo para consumir, ready to eat, que vosotros estáis cansados de ver, de escuchar como término, eso es lo que está implantando la industria, ¿vale? Si vosotros vais a los desayunos de los hoteles o a los grandes restaurantes, etcétera, veréis que las macedonias de frutas no las preparan al instante. Las macedonias de frutas las ha preparado la industria agroalimentaria y ellos lo único que hacen es ponerla en un plato muy bonito y acompañarla a lo mejor de un helado que también ha preparado el ingeniero agrónomo de industria agraria, ¿vale? Las fábricas de helado las proyectan los ingenieros agrónomos. Todo lo que está relacionado con alimentos está relacionado con ingeniero agrónomo, eso que no se olvide. Ese es el ingeniero que está al frente de las industrias agrarias, vamos, y alimentarias. Bueno, la cuarta gama, para que os suene, vosotros estáis cansados de lo mejor de visitar supermercados como Mercadona, etcétera, y veis unas bolsas de hortalizas que ya están nada más que para abrir y para poner en la mesa, ¿vale? Bueno, pues esas fábricas cuarta gama las hacen mis estudiantes como trabajo fin de máster o trabajo fin de grado de ingeniería, que vosotros sabéis que ahora todos los grados y todos los másteres terminan con un trabajo. Antiguamente era solo ingeniería y arquitectura, hoy día son todos los grados, ¿vale? Bueno. Fijaros, ¿qué gama de productos tenemos? Para que empezáis a tener un vocabulario técnico que se llama. La primera gama es el producto fresco entero. O sea, cuando tú coges una naranja, esa es tu primera gama de alimentos, ¿vale? Tu segunda gama son las conservas. Todos los productos que vosotros no tenéis más que abrir un bote o abrir una lata y que han sido sometidos a un tratamiento de pasteurización o esterilización, que también proyectan los ingenieros agrónomos, son las industrias de la conserva, ¿vale? Luego viene la tercera gama. La tercera gama hace referencia a congelación. Todas las bolsas que vosotros compráis de menestras congeladas, etcétera, también vuelvo a repetir, aunque sea una redundancia, la proyecta un ingeniero, esa fábrica. Por ejemplo, el grupo Bonduel tiene una fábrica aquí en Santa Ella y el otro día llamaron a la escuela porque querían un ingeniero allí, ¿vale? Y luego la cuarta gama es lo más moderno, junto con la quinta, que ahora veremos lo que es. Son productos que se seleccionan, llevan una selección muy rigurosa, se cortan, se lavan y se envasan. Y luego van todos ellos bajo cadena de frío.
A nosotros nos viene genial, porque eso nos permite proyectar cámaras frigoríficas a lo largo de toda la cadena de distribución, ¿vale? Con lo cual nuestro volumen de trabajo y de empleabilidad aumenta y de ser emprendedor. Y luego la quinta gama es como la más sofisticada de todas ellas, que son los platos preparados precocinados. Muchos de vosotros compráis platos que solamente tenéis que introducir en el microondas y ya está. Eso lo ha hecho una industria agroalimentaria, lógicamente. ¿Y quién ha sido la persona que ha diseñado ese proceso industrial? Pues un ingeniero, lógicamente. ¿Vale? Entonces, está muy bien, se distribuyen bajo cadena de resfrío de nuevo y están sometidos a unos tratamientos muy singulares y muy novedosos, por ejemplo, de altas presiones, etcétera, que resultan ser muy atractivos, porque nosotros tened en cuenta una cosa, nosotros buscamos seguridad alimentaria, que tú no te pongas malo cuando consumes ese alimento, ¿vale? Y buscamos otra cosa que es muy importante, que es mantener calidad. O sea, a la industria alimentaria le obsesionan dos cosas. Una, la seguridad alimentaria, el food safety, que os he dicho antes, y otra es food quality, la calidad alimentaria. O sea, que tú, ese alimento, no pierda ni una sola vitamina, ni pierda ni un solo mineral, cuando se procesa industrialmente, ¿vale? Bueno, fijaos, aquí lo tenéis, aquí tenéis un plato preparado precocinado de unas verduras braseadas y luego tenéis unas frutas cortadas listas para consumir. Y aquí tenéis, os he dejado el inglés porque así os acostumbraréis a que para vosotros va a resultar facilísimo. Estupendo el que ya contéis con un nivel de inglés muy alto, porque mis estudiantes que ahora tienen 21 o 22 años, el inglés sigue siendo para ellos tan calvario como lo era hace 30 años casi, que era cuando yo estudiaba bachillerato. Vamos, BUP y COUP era entonces como se llamaba, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis. La industria se ha movido hacia facilitar la labor de los consumidores, con lo cual lo corta, lo prepara, lo hace con unos estándares de calidad más altos que el de tu casa. Hay unos estudios que realizaron los americanos de lo siguiente: cuando compráis la bolsa de lechuga, os dice no lavar, y os lo ponen grande, 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 simplemente para que tú cojas la bolsa, la abras y la aliñes y te la consumas, de la hortaliza que sea. Bueno, pues entonces los americanos hicieron el siguiente estudio. La industria agroalimentaria tiene unos estándares de seguridad alimentaria, de que no haya ningún microorganismo allí presente, muchísimo más altos que los que puedes tener tú como consumidores. Entonces estudiaron qué pasa si la lechuga se incorpora al plato y se aliña, y qué pasa si tú te empeñas en lavarla, ¿vale? Pues si tú te empeñas en lavarla, increíblemente lo que hace es aumentar la carga microbiológica de ese producto y degradarlo. Por eso la industria te pone no lavar, ¿vale? Entonces eso resulta muy importante para los consumidores. Cuando te dicen no lavar, no lo laves. Cuando yo era pequeña me acuerdo que apareció la Colecol y las primeras leches envasadas en bolsa, y en las casas se volvía a hervir esa bolsa. Imagínate qué vitaminas tendría aquella leche, ya la industria la había tratado y la casa la volvía a tratar más, ¿vale? Pero la gente no se fiaba de la industria, hoy se fía plenamente, porque es que además los estudios lo demuestran. La industria tiene estándares de calidad mucho más altos que el que tú puedas tener como consumidora. La industria se empeña en que no se descongele absolutamente nada. Tú como consumidor, yo no he visto en Córdoba ni una sola bolsa térmica. O sea, tú vas al Corte Inglés y te compras una menestra y tú te empeñas, la tocas 40 veces para estar segura de que no se ha congelado y descongelado, etcétera. Pero tú no te das ninguna prisa a llegar a tu casa, ni la llevas en una bolsa térmica. Cuando Córdoba está a 40 grados, yo dudo que el estándar de calidad que te ha proporcionado la industria tú lo mantengas cuando llegas a tu casa, ¿vale? Entonces tened en cuenta que a la industria le exigimos mucho, pero que nosotros como consumidores a lo mejor no estamos en el mismo nivel de exigencia que tenemos con la industria agroalimentaria, ¿vale? Las lechugas que tenéis en la hamburguesa, no penséis que Mercadona, McDonald's la corta en ese momento. Son lechugas procesadas por Mercadona, por Bonduelo o lo que sea, y ellos compran las bolsas enormes y las incorporan a la hamburguesa, ¿vale? Bueno, en España, ¿cómo se introduce esto? Vosotros sabéis que la industria a lo mejor en España va con cierto retraso con respecto a lo que es el desarrollo de otros países como puede ser Francia, Alemania, Reino Unido, ¿vale? Entran por el norte, ya sabéis que el norte está mucho más industrializado de lo que es el sur. Eso desgraciadamente es así, el norte y el levante está bastante más industrializado de lo que puede ser el centro de la península y el sur, pero no tiene por qué ser así. De ahí está la labor de los futuros profesionales del sector, ¿vale? Entran en Navarra con un grupo que era Vega Mayor, que luego compra Bonduel. ¿Os suena Bonduel? ¿No? A vuestros padres sí que os sonarán porque llevan muchísimo congelado
Hortalizas Bonduelle os suena mucho. Y cuando este año veáis los Sanfermines, hace mucha publicidad de Bonduelle. Ya como la primera no tiene anuncios, tenemos esa dificultad, pero antiguamente sí, salían siempre espárragos en la carretilla, etcétera, y eran industria agroalimentaria del norte. Es un consumo marginal, pero que va creciendo. Ya os he dicho que con la crisis el volumen de negocio de las industrias tradicionales se ha reducido muchísimo. Pero esta no, esta ha ido creciendo año tras año y los consumidores siguen apostando por esta industria porque es muy cómoda. Tú imagínate lo que es transportar una lechuga de la que no te comes nada más que un 25% de lo que estás transportando en peso, a abrir una bolsita que tiene un precio muy razonable y que tiene unos estándares de calidad muy altos. ¿Vale? Bueno, el volumen de negocio sigue siendo muy alto. Aquí las tenéis y aquí tenéis cómo nuestro país se va adaptando. Estados Unidos está a la cabeza, o sea, los americanos con toda la obsesión y todo el problema de obesidad que tienen. En Estados Unidos los únicos proyectos de investigación que se financian en alimentos son los que tratan de reducir la obesidad y el nivel de colesterol en las personas. Para que os hagáis una idea, porque su población está totalmente volcada en intentar reducir esos niveles de esa obesidad que tienen, que es terrible. Y además una obesidad que casi son deformaciones de personas. Yo la veo más porque tú en España has visto gente gruesa, pero desde luego eres de otro tipo, ¿vale? Reino Unido, nosotros exportamos muchísimo a Reino Unido, porque también lo usa mucho. Pensar el clima que tiene el Reino Unido y pensar que no pueden producir fruta ni nada de eso, ¿vale? Muy pocas frutas son las que produce el Reino Unido y luego viene Francia. Por eso los grupos Bonduelle, etcétera, que son grupos de multinacionales de origen francés, ¿vale? Os he traído también las sandías, las uvas. La uva esta de Navidad que vosotros coméis, sin pepita y que mucha gente la compra, es una uva procesada por la industria, es una uva cuarta gama y fue un premio de una feria de alimentación. La fruta tiene más trabajo en España para introducirse que las hortalizas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos frutas que nosotros compramos por kilo y que tienen una calidad excelente, vosotros lo sabéis. Nosotros compramos las naranjas, las mandarinas, los melones, los melocotones, etcétera. Entonces, es muy difícil que el consumidor español pague por una tarrinita de una fruta alrededor de €1, €1 algo, cuando el kilo le está costando €1 algo, ¿vale? Entonces, solamente en determinadas ocasiones, y solamente, por ejemplo, para el Canada Oreca, esta fruta tiene mucho éxito. Tú vas, por ejemplo, en un avión y a ti te ofrecen como postre, porque intentas quitar los lácteos y todo lo que son los pasteles, para que no haya problemas tanto de obesidad como de colesterol, etcétera, pues te intentan ofrecer las manzanas cortadas ya listas para consumir. Además te la ofrecen con piel porque tiene fibra. Entonces te da otra imagen de más saludable, ¿vale? Y mueve un volumen de negocio enorme. Italia, que lo sabe, es la que está ofreciendo los catering a los aviones con Del Monte. Si entráis en internet veréis que Del Monte está ofreciendo todo lo que son los catering a los aviones. Los catering valen un dineral. Mira, hay un programa en la segunda cadena que yo no sé si vosotros veis, que ponen los sábados sobre las 8:30 de la noche, que te enseña cómo producen en África, por ejemplo, el otro día era la habichuelilla, y rápidamente se las llevaban por avión a Reino Unido, y donde estaba la industria era en Reino Unido. ¿Dónde queda el valor? En Reino Unido. Desgraciadamente África no sale si no transforma productos. O sea, el mercado agrario tiene un éxito, pero desde luego donde está el dinero es en el procesado. Por eso rápidamente, o sea, lo llevaban, lo enfriaban de la forma más rápidamente posible. Por ejemplo, no se pueden poner cámaras frigoríficas en una Kenia en mitad del campo, porque allí la energía que hay no es eléctrica, tienen que ser cámaras movidas por energía solar para que los compresores funcionen. Pero rápidamente estaban los contenedores por avión, fijaros lo que es un transporte aéreo, a Reino Unido, y en Reino Unido lo procesamos. Es igual que las flores. Nosotros producíamos flor cortada y producimos, ¿dónde? En Chipiona, que también la llevan ingenieros agrónomos, Chipiona, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba el volumen de negocio, etcétera? En Holanda. Holanda produce la flor y rápidamente por avión la lleva al mundo entero. Imaginaros lo que es un transporte aéreo de rosa, pero el precio del producto lo permite, ¿vale? Bueno, aquí tenéis. Bueno, aquí tenéis el volumen de negocio de España y cómo lo que se produce realmente son hortalizas mínimamente procesadas más que fruta, ¿vale?
Aquí tenéis todas las empresas, etcétera, y pensar en estas empresas que se compran unas a otras. ¿Os suena Verdifresh? Verdifresh es una empresa exclusivamente que sale al mercado para abastecer a Mercadona, es proveedor único de Mercadona y lo único que se dedica a procesar hortalizas, ¿vale? El grupo Verdifresh tiene una fábrica en Antequera fabulosa, totalmente mecanizada, totalmente industrializada, tiene otra en Aranda del Duero, otra en Ribarroja, en Valencia, porque las empresas alimentarias se sitúan a lo largo de las plataformas logísticas de los grandes supermercados. Entonces, donde haya una plataforma logística de Mercadona, ahí hay una empresa del grupo Verdifresh. Esa es la situación de las plantas industriales. Las plantas industriales se sitúan con las plataformas logísticas. Nosotros tenemos la suerte de que tiene Mercadona una gran plataforma logística en la zona de Antequera, y ahí hay una industria de Verdifresh, de procesado, de mínimamente procesado, ¿vale? Bueno, ¿qué solución aporta? Pues ya sabéis que reduce las pérdidas, satisface la demanda de los consumidores. O sea, la industria lo que hace es estudios de consumidores y paga muchísimo dinero a las consultoras por los estudios de los consumidores. Yo no sé si aquí habrán venido a haceros paneles de cata para que opinarais sobre un determinado, pero muchas veces se hacen pruebas a catadores que no son expertos, que se llama, simplemente para saber si el producto va a tener éxito o no va a tener éxito, ¿vale? Y luego reduce el tiempo de preparación de las comidas. Imagínate lo que es cortar lavar una lechuga, primero traer la lechuga, lavarla, cortarla, prepararla, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis. Y otra cosa que es importante es que nosotros vamos educando a los consumidores. Nosotros, industria agroalimentaria, educamos al consumidor. Entonces, lo que indica en este dibujito es que tú tienes aquí la fruta de muy mala calidad, pero tienes una ofertita. Y en cambio, la señora, en este caso, está pagando por un producto mínimamente procesado que es de muy alta calidad, ¿vale? Entonces, España ya está dándose cuenta que al estómago no se le engaña y que la alimentación de hoy es la salud del mañana. Eso está clarísimo. Todos los estudios médicos tratan de reforzar esa idea, que lo que tú comas hoy es tu salud del futuro. Y los médicos están insistiendo muchísimo desde siempre, etcétera. Y por eso, lógicamente, ahora porque hemos tenido una época terrible de crisis, pero cuando esto se vaya mejorando, que ya parece que estamos empezando a salir, volveremos a dedicar muchísimo dinero a alimentación. O sea, no penséis, no lo hagáis, dedicar dinero, por ejemplo, a vestido y no dedicarlo a comer. La comida es tu salud y la salud tiene que ser lo primero, ¿vale? Eso tenerlo siempre en consideración. Bueno, hay un grupo también muy fuerte, que es Dole, las multinacionales, que estos, por ejemplo, lo que hacen es fruta en siropes. Fruta, por ejemplo, hacen fresas o melocotones en sirope de fresa, etcétera, ¿vale? Y tiene muchísimo mercado. Tiene muchísimo mercado. Aquí tenéis más frutas, más hortalizas, fijaros todo lo que hay, todo se transforma. Y desgraciadamente lo que no se transforma es lo que no progresa y no tiene valor. Como ya os he dicho lo que ha pasado con la bicholilla de África. Aquí tenéis grupos, marcas, etcétera. Hacendado, Aliada, todas esas te las hacen la industria y lo venden como marca blanca. Aquí tenéis Carrefour, todas las hortalizas cuarta gama de Carrefour que la hace la industria del norte de Bonduel, ¿vale? Nunca leéis en las etiquetas quién de verdad lo produce. Por ejemplo, cuando compráis una marca blanca de Mercadona, bueno, yo digo Mercadona porque es o el Corte Inglés, Aliada, por ejemplo, ¿nunca tenéis curiosidad de saber realmente quién produce esa marca blanca del Corte Inglés? Finalmente, o los turrones, por ejemplo, en Navidad, saber si es el almendro que lo está produciendo, aunque con otro nombre. ¿Nunca habéis leído las etiquetas? Pues mira que la Unión Europea ha gastado dinero en legislar y en legislar y en legislar para que esas etiquetas tengan la información clara para los consumidores, ¿vale? Pues leedlas que veréis quién finalmente produce, ¿vale? Bueno, aquí tenéis todas las frutas y aquí tenéis cómo empieza a trabajar la mente de un ingeniero, ¿vale? Entonces, un ingeniero lo primero que dice es, ¿qué tengo que hacer? ¿Un producto cortado listo para consumir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué etapas tiene que pasar ese producto? Entonces establece lo que se llama un diagrama de flujo y va poniendo todo lo que tengo que hacer, que es prácticamente lo que tú haces en la cocina de tu casa. Cuando tú te enfrentas con una lechuga y la quieres transformar en la lechuga que finalmente te comes en la ensalada, ¿vale? Entonces, eso que se llaman diagramas de flujo son lo que los ingenieros tienen en la cabeza y lo único que le van ligando es
máquinas que lo hacen, máquinas que pelan, máquinas que cortan, máquinas que envasan, y esas máquinas las proyectan ellos, ¿vale? Y son las patentes estas de las que viven muchísimos ingenieros, de patentar un determinado producto, pues viven los ingenieros porque tienen unos royalties muy altos y reciben mucho dinero al mes, ¿vale? Bueno, luego otra cosa que tiene en consideración el ingeniero que está proyectando estas fábricas es que todas estas fábricas van bajo cadena de frío, ¿vale? La legislación alimentaria, que a alguno de vosotros, no sé si querrá estudiar Derecho, bueno, pues los profesores de Derecho o los profesionales del Derecho tienen una función muy importante, que es legislar sobre alimentos también, ¿vale? Entonces hay un profesional del derecho, que es el de derecho administrativo. Como vosotros sabéis que los derechos se dividen en un montón de derechos, civil, penal, etcétera. Bueno, pues el profesional de derecho administrativo lleva todo lo que es legislación alimentaria. Ese señor sabe cómo escribir la ley, lo que no sabe es hacer el contenido de la ley. Cuando nosotros hicimos la ley del olivar de Andalucía, que la hizo mi escuela, nosotros, los profesores, tanto de olivos como los que llevábamos aceite de oliva, etcétera, etcétera, nos reunimos junto con un profesional del derecho administrativo y él es el que nos redactó la ley, ¿vale? Y nos aconsejó lo que puedes poner y lo que no puedes poner para que la ley no fuera impugnada, etcétera, etcétera. Pero el contenido de esa ley, lógicamente, se lo dijimos nosotros, que éramos los que sabíamos tanto de olivar como de aceite de oliva o de aceituna de mesa, porque esa es la ley de Andalucía, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Pues que al final trabajaréis en grupos multidisciplinares y tendréis que aprender a vivir, a trabajar con un profesional de las letras o con un profesional del derecho, etcétera. Y las mentes de unos y otros no son las mismas, ¿vale? Pero son muy complementarias. ¿Entendido? Bueno, esta se proyecta entera bajo cadena de frío. Es una industria como muy singular y aquí la tenéis. Los equipos que han proyectado los distintos ingenieros los venden las multinacionales. Y en las multinacionales, que son despachos de ingeniería, ellos han creado mediante una serie de planos y mediante el dibujo, ahí sí que entra el dibujo, por supuesto que no se hace como antiguamente, que se hacía con Rotring, etcétera, etcétera, sino que se hace por ordenador, con programas de ordenador, etcétera, pues lógicamente te ayuda mucho a la hora de diseñar los equipos, ¿vale? Bueno, aquí los tenéis. Para que veáis que no es tan difícil, os he traído planos de mis estudiantes. Si mis estudiantes han sido capaces de hacerlo, vosotros como vamos, el yes we can, todos podemos, ¿no? Pues os he traído planos de estudiantes míos para que no os asustaréis, para que vierais que no es algo inabordable, ¿vale? Que la ingeniería no es algo de privilegiados, sino que todo el mundo estudiando y trabajando puede acceder a ella, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otra zona de envasado de otro estudiante mío. ¿Veis las máquinas, cómo las vamos dibujando y cómo las vamos situando en los planos? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos cómo las industrias se separan en áreas sucias y limpias, que se llaman, etcétera, porque todo lo que es diseño de industria, ya os digo que entra dentro de nuestro campo de trabajo. Aquí tenéis, os he traído muchísimas fotos de la industria agroalimentaria, tampoco quiero cansaros mucho, era daros una imagen de cómo se proyectan las industrias, ¿vale? Entonces las vamos a ir pasando para que las veáis, las zonas de selección, etcétera, ¿vale? La higiene es clave para nosotros no podemos circular de una zona a otra y ya veis que hay una serie de equipos que nos obligan a pasar obligatoriamente por ellos y a lavarnos los pies, a lavarnos las manos, a desinfectarnos las botas, a utilizar mascarillas, etcétera. La industria española va entrando por ahí, va entrando en el sentido de que antiguamente solo se ponían las botas, las mascarillas, los gorros, etcétera, cuando había una inspección y hoy día ya se van dando cuenta que resulta ser clave, ¿vale? Todas las medidas de seguridad son clave. La cadena de transporte, los ingenieros que trabajan en transporte y en logística, de distribución de mercancías, están asociados también a nosotros, ¿vale? Entonces os he traído los camiones frigoríficos. Cuando veáis un camión frigorífico, pensad que detrás de eso hay una industria que mueve muchísimo dinero y un ingeniero que cuida la seguridad de esos productos, ¿vale? Bueno, aquí os he traído los lineales de los supermercados. O sea, cuando paséis por los lineales de los supermercados, etcétera, pensad que estos muebles frigoríficos los proyectamos nosotros, ¿vale? Y que luego hay muchos estudios de qué ocurre si la bolsa está al principio del lineal,
qué ocurre si la bolsa está pegada al final del evaporador, de dónde cogerías tú la mejor bolsa porque te quieres llevar la calidad más alta, etcétera, ¿vale? Bueno, que los tengáis en consideración. Mira, otra cosa en que nosotros trabajamos son en ensayos en campo para decidir cuándo recolectamos los cultivos, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo un melocotonero y quiero transformarlo en fruta cuarta gama. ¿Cuándo recojo ese melocotón? Para que tenga la mejor calidad posible. Las fechas de recolección no son arbitrarias. Nosotros tenemos que cumplir unos estándares de calidad. Entonces, ahora mismo hay técnicas no destructivas mediante ecuaciones de cálculo que lleva el equipo aquí en su microprocesador que te permiten saber si este melocotón está para recogerlo o no está para recogerlo. ¿Vale? Cuando yo tengo un exalumno mío que trabaja en una hortícola de la zona de Granada, ¿cuánto pensáis que cobra un señor por determinar el momento óptimo para recolectar una sandía? ¿Y más? ¿Y más? Al mes. Y lo único, al mes, más. Y lo único que hace es darle 2 golpes a una sandía y escuchar el sonido. Y decir sí, no, sí, no. Durante toda la época de recolección de las sandías. Imaginaros. Claro, eso es inviable para una industria. Una industria no puede pagar esos sueldos tan altos. Entonces lo que intentan es poner sistemas no destructivos, en este caso o por espectroscopía como este o por sistemas acústicos, que te permitan sustituir la mano de obra del experto en la cuadrilla que te dice, ¿hace así? Dices sí. Vosotros no habéis visto las señores mayores, las señoras mayores que tocan los melones, las sandías y que dicen, esta está fenomenal, niña compra esta, niña compra la otra. Bueno, pues eso a nivel industrial, hay jefes de cuadrilla y ganan un disparate. Bueno, por supuesto, muchísimo más que el ingeniero, que mi exalumno estaba encantado de que ganara esta persona tantísimo. Pero claro, para una industria eso no puede ser viable. Entonces hay sensores que le llamamos nosotros no destructivos que te permiten saber si esta fruta está para recolectarla o si esta sandía está para recolectarla. Además, imaginaros la sofisticación nuestra hasta dónde puede llegar. O sea, hay un grado también muy bonito que es una mezcla de medicina más ingeniería. Los equipos estos que tienen los médicos, estos de resonancia magnética nuclear, los TAC, etcétera, etcétera, lógicamente eso no los proyecta un médico, eso proyecta un ingeniero. Lo informa un médico los resultados de esos equipos, pero esos equipos están proyectados por ingenieros. Bueno, pues ahora la locura, porque eso es una locura, es pasar una sandía, por ejemplo, por una ecografía de color y para saber el color interno de esa sandía, sin abrirla. Porque el mercado sueco quiere que la sandía sea rosita palo, ¿vale? Rosita pálido. Y el mercado español la quiere roja. Y el mercado norteamericano la quiere de otra manera. Entonces, imaginaros es lo que eso significa. Pero esos equipos se pueden utilizar para alimentos. Lógicamente te lo tiene que compensar el precio de la sandía. Hoy por hoy no es viable someter a una sandía a una ecografía de color. Pero el equipo está ahí. Igual que te dicen que los ojitos del niño son azulitos, la ecografía de color, pues igual te dice si la sandía es rosa, ¿vale? De todas formas, en la industria hay unos equipos de visión artificial que se llama para clasificar las frutas, súper sofisticados y carísimos, y que se emplean, ¿vale? Todo lo que se puede utilizar para medicina, para descubrir cosas internas nuestras sin dañar los productos, se puede utilizar para el sector agrario. Los jamones se tratan con equipos de resonancia magnética nuclear. Claro, pero tiene que ser un jamón 5J que te permita el precio que tiene el 5J, el equipo de resonancia magnética, ¿vale? Bueno, os he traído muchas fotos de la calidad de los productos, ¿veis? De las señoras trabajando en la industria. Todos estos equipos son proyectados por ingenieros, ¿eh? No pensáis que viene del cielo, se proyectan en las industrias, ¿vale? La desinfección resulta ser absolutamente clave para nosotros. O sea, nosotros no nos podemos permitir el lujo de que haya un problema de listeria o de crisis de la espinaca con la E. coli, etcétera, etcétera. Porque es que la vida de las personas está en juego, ¿vale?
Bueno, peladoras, cortadoras, etcétera. Importantísimo, por ejemplo, el conocer la fisiología de los productos. Por eso nosotros estudiamos mucho los cultivos también. Aparte de que seamos ingenieros que diseñemos las máquinas, esas máquinas tienen que estar en consonancia con el producto. Luego tenemos que conocer el producto, ¿vale? Bueno, aquí tenéis más máquinas, máquinas que pelan, máquinas que cortan, etcétera. ¿Vale? Los ingenieros al frente de las industrias, las lavadoras, etcétera, que no se olvide. Todo lo que es el envasado de los productos es casi una tecnología nueva. Año tras año están sacando nuevos equipos. O sea, ellos gastan muchísimo dinero, por ejemplo, y les ponen unos nombres muy curiosos a los nuevos equipos que están sacando. Por ejemplo, a unos secaderos que han sacado ahora nuevos, que secan y enfrían, le han puesto viento polar a los secaderos, ¿vale? Eso es lo más sofisticado que hay ahora para secar lechuga, ¿vale? Imaginaros que secamos mediante aire frío. Tu casa no se te ocurre darle un viento polar a la lechuga, que no, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. La envasadora multicabezales esta, que os he traído aquí una foto, esto vale 500.000 euros, una envasadora de esta. Son tecnologías japonesas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que vale la industria. Bueno, la zona de mezclado de la industria, más máquinas, envasado. Aquí tenéis las envasadoras estas multicabezales de Japón, 500.000 euros, una envasadora de esta, ¿vale? Con lo cual la planta tiene que ser muy rentable. Los envases también, nosotros también diseñamos envases, dime. ¿Y esa envasadora, cómo calculan el peso que tiene? Llevan un ordenador y van ligando los pesos, tú le metes la fórmula y tú dices quiero hacer una menestra, y la menestra tiene brócoli, lechuga, tiene apio y tiene coliflor, y entonces lo programa, todo eso con los microchips que lleva, lo programa y ella va sumando, va uniendo pesos y cuando lo tiene cierra la bolsa. Y además inyecta una atmósfera. Tú no pienses que eso está envasado al aire, eso está envasado cambiándole el contenido de la atmósfera que tiene dentro. Eso tiene muchísimo menos oxígeno para que no se dañe y tiene muchísimo más CO2 para que conserve, porque el CO2 sabéis que tiene un efecto bactericida. ¿Vale? Todo lo, ¿ves? El microprocesador. La parte de electricidad y electrónica, por eso todos nosotros tenemos que estudiar tanta física, porque todo eso entra dentro de la física, ¿vale? El diseño de envase es un mundo aparte y también entramos en eso, en el diseño de envase, ¿vale? Aquí tenéis el envasado más la atmósfera modificada. Bueno, aquí tenéis todo lo que hacemos, cómo controlamos temperatura, humedad relativa, etcétera. Pensad que todas las instalaciones frigoríficas las proyectamos nosotros. Cada vez que vayáis de la instalación frigorífica más simple, la tenéis todo, el frigorífico, ¿vale? Esa es la más simple, el frigorífico de tu casa, con congelador, con sin congelador, etcétera. Pero nosotros las proyectamos y de eso es de lo que yo doy clase. O sea, yo doy clase, doy clase en segundo, en tercero, en cuarto y en el máster ingeniero agrónomo. Y de lo que doy clase es de manejo de instalaciones frigoríficas, ¿vale? Y de tecnología de procesado de alimentos. Qué raro, ¿verdad? Una chica dando clases de compresores y de mecánica y de todo eso. Eso era imposible, casi hace 30 años era casi extrañísimo. Luego la cadena de, ¿veis? Las cámaras, estas las proyectan mis estudiantes y yo les enseño a proyectarlas. Entonces lo que en realidad yo clase toda la cadena de frío, ¿veis? El inglés por todos lados, ¿vale? Bueno, ya no os quiero cansar más y os voy a poner el vídeo de la titulación.